Carlomagno, también conocido como Carlos el Grande, es uno de los personajes más fascinantes de la Edad Media. Fue un gran líder cuyo impacto en la historia de Europa es innegable. Acompáñame en este viaje para conocer más sobre este gigante de la historia y algunas anécdotas interesantes y divertidas sobre él. Carlomagno nació en el año 747 y fue rey de los francos y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su imperio abarcaba gran parte de Europa occidental, incluyendo lo que hoy son Francia, Alemania, Suiza, Austria, los Países Bajos y Bélgica. Se le considera el padre de Europa porque unió una gran parte del continente que estaba dividida en pequeños reinos y tribus. Una de las características más impresionantes de Carlomagno era su altura. En una época en la que la gente era mucho más baja, Carlomagno medía casi 2 metros. Imagina ver a alguien tan alto en el siglo IX. Este tamaño impresionante le daba una presencia formidable en el campo de batalla y en la corte. Carlomagno era muy diferente a otros reyes de su tiempo, porque le daba una gran importancia a la educación. Aunque no aprendió a escribir hasta ser adulto, valoraba tanto el conocimiento que estableció escuelas en todo su reino. Promovió el estudio de las artes, la literatura y las ciencias. También ordenó la creación de una nueva forma de escribir llamada minúscula carolingia, que es más legible y fue el precursor de la escritura moderna. Un día de Navidad, mientras Carlomagno estaba rezando en la Basílica de San Pedro en Roma, el Papa León III le puso una corona en la cabeza y lo proclamó emperador de los romanos. Se dice que Carlomagno no estaba preparado para este acto y que fue una sorpresa total para él. Algunos creen que fue un truco del Papa para asegurar su propia posición de poder, y Carlomagno, a pesar de la sorpresa, aceptó el título. Carlomagno era conocido por ser un rey justo. Instituyó muchas reformas legales y se preocupaba por la justicia en su reino. Un aspecto notable de su reinado es que viajaba constantemente por su imperio para supervisar personalmente que sus leyes se cumplían. Se dice que vestía de forma sencilla y a menudo se mezclaba con la gente común para escuchar sus quejas y problemas directamente. Carlomagno tuvo un gran número de hijos, al menos 18. Era un padre dedicado y se aseguraba de que todos sus hijos recibieran una buena educación. A pesar de su poder y riqueza, se dice que era un hombre de familia y disfrutaba pasando tiempo con sus hijos. Carlomagno es famoso por sus numerosas conquistas y batallas. Una de sus primeras grandes campañas fue contra los lombardos en Italia, a quienes derrotó y añadió su territorio al Imperio Franco. También lideró una larga y brutal guerra contra los sajones en el norte de Alemania, logrando finalmente su conversión al cristianismo y la anexión de sus tierras. Una de las batallas más importantes fue la batalla de Roncesvalles, donde su retaguardia fue emboscada por los vascones en los Pirineos. Aunque fue una derrota para los francos, esta batalla se inmortalizó en la época la canción de Roldán. A pesar de su tamaño y poder, Carlomagno era conocido por su misericordia. Una vez perdonó a un noble que había conspirado contra él porque el noble se presentó descalzo y con una cuerda al cuello en señal de arrepentimiento. Carlomagno también era un gran amante de la caza. Se dice que sus perros estaban tan bien cuidados que tenían mejores condiciones de vida que muchos campesinos de su tiempo. Aunque era un emperador, prefería comidas simples y saludables, como carne a la parrilla, frutas y verduras, y no le gustaban los banquetes opulentos. Carlomagno murió a los 66 años y fue enterrado en la Catedral de Aquisgrán, en la actual Alemania. Su imperio no duró mucho después de su muerte, pero su legado perdura. Fue canonizado por el antipapa Pascual III y es considerado un santo en algunas partes de Europa. Su visión de una Europa unida bajo un liderazgo fuerte influyó en la formación de las naciones europeas modernas. Carlomagno es un ejemplo de cómo un líder puede marcar una diferencia significativa en la historia. Su influencia en la educación, la justicia y la unidad de Europa es un legado que todavía se siente hoy. Espero que hayas disfrutado conociendo más sobre este fascinante personaje.